Hola, bienvenidos a un episodio más de Metro Podcast, un podcast que hablamos de temas de interés del sector inmobiliario y todo lo que tiene que ver con ello. Y tengo un gran invitado hoy, estoy aquí con Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León. Bienvenido, Luis. Horacio, un gusto estar aquí contigo para platicar de temas de mucho interés para quienes vivimos en Nuevo León. Excelente. Oye, a ver, platícanos, para quienes no tienen conocimiento, a qué se dedica esta asociación que es Cómo Vamos Nuevo León. ¿Cómo vamos? Lo que intentamos hacer se resume en un tagline que usamos con frecuencia: más política con datos. Y lo que buscamos es que a través de la generación de datos, de información, de diálogo incluso, se puedan tomar mejores decisiones, sobre todo de política pública, pero también que sirva para hacer un mejor debate, discusiones, entender como ciudadanía dónde está parado Nuevo León, su área metropolitana, su municipio, qué está haciendo bien, qué falta por mejorarse, qué problemas son urgentes de atender, qué temas han avanzado de alguna u otra manera. Entonces, de alguna manera, a partir de la generación de datos, de evaluaciones a gobierno, intentamos tener mejores insumos en una sociedad como la que vivimos. Y una sociedad que ha crecido mucho en los últimos años, y pues esto impacta a toda la comunidad y a toda la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que analiza o con estos datos? No sé si nos puedas dar una radiografía general, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar en un tema ahí que creo que es de interés a toda la comunidad, pero una radiografía de cómo va Nuevo León o cómo vamos, ¿sí? En estos temas que ahorita mencionaste. Pues mira, en temas sobre todo de Nuevo León como estado, definitivamente hay algunos puntos que representan focos rojos y hay algunos que representan avances. En los primeros creo que está el tema de inseguridad, sobre todo en los últimos 10 años. Autoridades tanto federales como estatales aseguran que este es un año diferente, veremos, pero es cierto que hay una tendencia en México y en Nuevo León a la alza en temas de inseguridad, sobre todo de aquella que es violenta. Y los otros dos grandes temas para el Estado de Nuevo León que están, digamos, en esa tesitura, pues son los temas que son motivo de conversación continua seguramente en nuestras conversaciones. El tema de la calidad del aire y el tema del agua, es decir, los grandes temas medioambientales, por un lado, y por otro lado los grandes temas de movilidad, de desarrollo urbano, que sin duda son temas que están convergiendo, y ahorita profundizaremos más, en la vida diaria, que están impactando en nuestra vida diaria de una manera cada vez más presente. Y esto te impacta en todo, porque el tema de la movilidad, imagínate una persona que va en un medio de transporte, que llega estresado y a lo mejor se convierte en llega violento ya a su casa y demás, ¿no? O sea, todo repercute. No, estos tres temas están muy conectados. Los temas de espacio público, movilidad y el tema de inseguridad están íntimamente relacionados y son parte de un ciclo que nuestra ciudad no termina de salir. Hay otros temas, en el tema, por ejemplo, de desarrollo social, donde ha habido avances en la reducción de la pobreza. Las finanzas se han estabilizado en el estado y en los municipios. Veníamos de una década donde no era tanto así. Mucha deuda. Mucha deuda. De hecho, ahora de nuevo que está la discusión, la realidad es que veníamos de muy atrás. Y el tema, digamos, económico y de economía familiar, donde Nuevo León se ha mantenido más o menos estable, por lo menos hasta el año pasado. Este año vamos a ver. Pero digamos que son algunos puntos que nos permiten tener una radiografía completa, que es lo que hacemos a través de evaluaciones, de encuestas, de cómo está el estado en un año como hoy, pero también cómo ha avanzado o no a lo largo del tiempo, que eso también es importante. A veces no solo importa el dato per se, sino la tendencia.
y eso dice mucho. O sea, ustedes constantemente están midiendo estos 3 sectores que van ligados, ¿sí? Con encuestas periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo hacen una encuesta? Hacemos sobre todo 2 cosas. Una es un levantamiento de información de lo que se conoce como registros administrativos, que son los datos oficiales de alguna manera, es decir, los datos duros. Eso lo hacemos cada 6 meses. O sea, cada 6 meses estamos, sobre todo autoridades municipales, también la estatal, actualizando información, número de robos, número de permisos, número de árboles plantados, es decir, desde indicadores hasta acciones de gobierno. Y el más robusto de los ejercicios que hacemos, ese sí es anual, y es una encuesta de percepción, donde con la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la mejor en su tipo en México para hacer ese tipo de estudios, vamos a 5,000 hogares en todo el estado. Wow. Y ahí, a través de la experiencia de cada persona, logramos tener una radiografía completa. Esa la hacemos una vez al año. Okay. ¿Y van casa por casa estos 5,000 encuestas que aplican? 5,000 encuestas. Además, las encuestas te ayudan a tener representatividad. Es decir, no tenés que ir en una población de casi 6 millones de habitantes, como es el estado de Nuevo León. No tienes que ir a todos los hogares para saber cómo está Nuevo León. Lo que sí tienes que hacer, que es lo que hacemos, es buscar un puñado de hogares, 5,000, que representan la realidad del grueso de la población. Entonces, es una encuesta robusta, pero es una encuesta además que nos permite tener una representatividad de lo que realmente está pasando en el estado de Nuevo León. Ahora, algo bien importante, esta es una sociedad civil, ¿verdad? Es una sociedad civil, es una iniciativa ciudadana 100% y en parte esa autonomía del sector público es lo que permite pues, tener una radiografía mucho más certera e independiente de los juicios del propio gobierno. Ok. Hoy, digo, Luis y yo hemos estado platicando mucho del tema de movilidad, sí, que creo que hoy se ha vuelto un gran problema para la comunidad, para la sociedad, sí, y que la gente dura mucho en todos los medios de transporte. Sí, ¿nos puedes dar ahí pues, cómo vamos en ese tema? Mira, lo primero que hay que decir, Horacio, y creo que esto es bien importante y lo han señalado especialistas que nos acompañan en nuestro trabajo, no solamente cómo vamos, es que la movilidad es un síntoma de un problema mayor, que es un problema del desarrollo de nuestra ciudad. El área metropolitana en particular, y ahora la región de la periferia al área metropolitana, todos estos municipios de ultracrecimiento, Pesquería, Ciénega de Flores, El Carmen, realmente la forma en la que se ha desarrollado y expandido nuestra ciudad provoca o es el factor principal para provocar buena parte de los problemas que tenemos. Uno de ellos, sin duda el más sentido, en nuestra encuesta, cuando le preguntamos a la gente el año pasado, ¿cuál es el principal reto que enfrenta Nuevo León? El 46% dijo movilidad. ¿Por qué? Lo que nos dicen los datos y lo que está padeciendo la gente, y quienes nos escuchan se identificarán seguramente, es que han aumentado los tiempos de traslado, sobre todo, y cada vez queda más lejos hacer diferentes actividades sociales, laborales, de entretenimiento, educativas incluso. Entonces, eso y cada vez hay más gente. Y una deficiencia en los servicios públicos. Es decir, es toda esa combinación de cosas que nos lleva a decir que la movilidad es el principal problema. En el ejemplo, por ejemplo de cómo nos movemos. Lo que hemos notado a través de las mediciones en los últimos 6 años, sobre todo comparado con la pandemia, es la gente cada vez, el carro se convierte en el medio principal para moverse, por lo menos al destino principal, que es el que medimos. Es decir, cada vez el carro se vuelve una opción más atractiva. Más del 40%, cerca del 44% de la población se mueve en auto como medio principal.
Y lo que vemos ya como gente común, más allá de los datos, es pues cada vez avenidas más saturadas por este fenómeno. Y lo que provoca este fenómeno son tiempos cada vez mayores. Son tiempos cada vez mayores para todos, pero para quienes usamos carro, en los últimos 6 años han aumentado cerca de 40% los tiempos, pero para quienes usan camión han aumentado más de 70% los tiempos promedios. Bastante. Entonces, esa es la dinámica, cada vez más carros, saturación en las avenidas y más tiempo. ¿Cuánto hace una persona, por ejemplo, de Escobedo hacia dónde se mueve de sus principales centros de trabajo? ¿Cuánto tiempo se la pasa en un medio de transporte? Mira, el promedio del usuario de camión en nuestra ciudad es de 3 horas de ida y de regreso. Eso quiere decir que si yo voy al trabajo, 3 horas de mi día va a ser en puro traslado al trabajo en promedio. La mitad de la población que usa camión hace más de 3 horas. Es decir, hay quienes están en el caso que tú describes, o puede ser el caso que describes, donde alguien que vive en Escobedo tiene que trabajar en San Pedro y tiene que regresar, pues va a ser más de 3 horas entre que sale de su casa, va a la parada, toma el camión, hace un transbordo, llega a su lugar de trabajo y de regreso en hora pico tiene que hacer lo mismo. Caminar a la parada, esperar, tomar el camión, transbordo, regresar a su casa y regresar a la parada cerca de su casa y caminar. Entonces todo esto deriva en mayor tiempo y como tú lo describías en el fraseo de la pregunta, la gente está trasladándose por temas que podemos profundizar de acceso a la vivienda más lejos de su lugar de trabajo, pero el trabajo no se va con la persona. Entonces una persona que antes vivía, en ese caso hipotético, en Monterrey e iba a su trabajo a San Pedro, creció su familia, necesitaba una casa más grande, no la pudo rentar en Monterrey, se tuvo que ir a Escobedo, pero el trabajo sigue en el mismo lugar, pero lo que cambia es la distancia y el tiempo de traslado. Entonces ese es parte del nudo en el que estamos. Y eso en la parte del transporte público, de un camión. En la parte de un coche, ¿cuánto tiempo se pasa la gente en un coche? Pues mira, se pasa menos en promedio, es decir, se pasa 1 hora 20 minutos, 1 hora y media, que si lo comparas con el camión resulta mucho más ineficiente para el tiempo. Y lo digo en el sentido que las ciudades que aspiramos o que deberíamos aspirar a mover a más gente en el menor número de vehículos, que es el transporte público, tendría que ser suficientemente atractivo moverte en el transporte público, en parte porque es más rápido. Claro. Si tú dices, oye, yo a mi trabajo voy a hacer menos o igual de tiempo en carro que en transporte público, pues igual no necesito comprarme un carro, no necesito usarlo en esta vuelta, puedo usar un transporte público. De hecho, cuando le preguntamos a la gente que se mueve en carro en la misma encuesta por qué no usa el transporte público, las dos principales razones son confort, porque no sé qué tan cómodo, qué tan seguro voy a estar, y eficiencia. Voy a llegar más tarde a mi destino, tengo que irme en transporte. Sigue siendo 1 hora y media, pero también lo relevante acá es los tiempos han aumentado también para el usuario de carro. Es decir, quienes nos movemos en carro en 2018 y nos movemos en carro en 2024 para un mismo traslado, estamos haciendo en promedio casi 40% más de tiempo. Entonces, o sea que si te tardabas 30 minutos, ahora te tardas la hora 20. Pues sí, o sea, varía mucho en tu destino, hay tramos que han aumentado más que otros, todos los reconocemos, pero la realidad es la misma para todos. Pero si para el usuario de camión es tan castigado el tiempo, pues eso es un gran desincentivo para poder tener una ciudad con menos parque vehicular y por lo tanto que sea más eficiente a la hora de moverte. Y en la parte del metro, ¿qué tanta población de la sociedad usa el metro? Ese es un reto importante, porque en teoría el metro, y esa es un poco la hipótesis detrás de los gobiernos que hacen líneas del metro, el metro no tiene los inconvenientes de tráfico que tiene el camión, porque al final el camión transita en el mismo
infraestructura Que los coches. que los coches. Entonces, en teoría es una solución más ágil. ¿Cuál es el problema en una área metropolitana como esta? Hay dos, por lo menos. Uno, la población a la que atiende el metro actual, el que existe en el área metropolitana, la gente que lo usa como medio principal en sus traslados diarios es cerca del 1%. Comparémoslo con camión, que es el 28%. Claramente hay mucho más gente que por sobre todo la razón de cercanía y eficiencia, porque no atraviesa todos los municipios, se opta por el camión. Entonces estamos hablando de un 1% que lo usa como medio principal. La gente que lo usa, la proporción de la población que lo usa al menos una vez a la semana es 17%. Es más, pero sigue siendo relativamente baja, a diferencia del camión. El camión lo usa la mitad de la población. La mitad de la población usa camión, al menos, si para ir al trabajo, por poner este ejemplo, se tiene que mover en el transporte de la empresa, o se mueve en el transporte de la empresa, pues a la semana para ver a su tía, pues va a ir en camión. Entonces, esa población que usa el camión una vez a la semana es superior al 50%, pero el metro es menos del 20%. Entonces, ahí por falta de líneas. Pues sí, ¿quiénes lo usan más? Pues los tres municipios donde pasa la mayor proporción del camión: Monterrey, Escobedo, Guadalupe. Es decir, hay una relación directa entre la proporción de la gente que lo use. Vamos a ver en la nueva, si la nueva infraestructura satisface nuevas demandas y por lo tanto más población dice, bueno, en vez de usar el carro o el camión, voy a hacer este viaje en metro. Hay otra condicionante adicional que tenemos que considerar que falta. Buena parte de la población se está moviendo a zonas, que son estas que hablábamos al inicio de la periferia, donde todavía no está ese servicio, el servicio del metro. Entonces es normal también que sea un servicio que atiende a unos sectores poblacionales muy específicos, a diferencia del camión, que pues puedes abrir rutas, redistribuir unidades en función de la demanda en curso. Ok, ¿y ustedes cómo ven, o no sé si en las encuestas también sale este dato, ¿sí? ¿Cómo ven el tema de que hoy Monterrey está creciendo verticalmente y que pudiera ser una solución a esta movilidad? Pues mira, me voy a ir un paso más atrás. El área metropolitana se está dispersando y se está expandiendo. Y esto lo que genera es desplaza a la población fuera de lugares de trabajo o de entretenimiento, ¿verdad? Una de las soluciones para resolver ese tema sí tiene que ver con la densificación, es decir, de cómo logramos llevar a la práctica ese ideal de ciudades de 15 minutos, donde todo te quede a 15 minutos, porque ahí no tienes ni que usar ningún tipo de transporte, puedes caminar. Claro. O sea, si está a 1 kilómetro, kilómetro y medio, puedes usar el scooter, puedes usar la bicicleta, puedes caminar, o puedes, digamos, una parada. Te subes al metro y una parada estás ahí. Esa aspiración de ciudades implica densificar, implica estrategias como la verticalidad, como unidades familiares. Es decir, implica mucha más alternativa para provocar que las personas estén cerca de los lugares. Lo que está pasando ahorita es que se están desplazando. Y por ejemplo, si uno compara... Creció la ciudad desparramada. Creció la ciudad desparramada. Unos datos que aporta la encuesta. ¿Cuál es la tasa o el porcentaje de la población que llega a municipios centrales versus la que llega a municipios en las afueras de lo que tradicionalmente es la área metropolitana central? En los últimos 5 años, es decir, entre 2019 o 2020, 2024, la población que llegó en ese periodo a un municipio como Guadalupe o como Monterrey es menor al 8% de la población, que es una tasa regular, es decir, pues unos van, unos vienen, como que se cancela. En el caso de Monterrey se ha quedado
inmóvil prácticamente los últimos 20 años. En el caso de Guadalupe, de San Nicolás, ha decrecido. Y si San Pedro no cambia sus políticas de vivienda, va a decrecer también. Entonces vas a tener un área central que pierde población. En contraste, García, es más, antes de García es el caso extremo, pero Escobedo o los municipios de la periferia duplican la tasa, es decir, andan en 16%. Y en el caso de García la triplica, 30%. Entonces, ese es el fenómeno. Menos gente está habitando los centros que ya están. Una segunda capa resulta más atractiva, Podaca, Escobedo, y una tercera que se puede abrir sobre todo en García y en algunos municipios a la periferia en particular, no, yo di el dato agregado, pues está yendo la gente ahí. Entonces, ¿por qué se va ahí? Por la principal razón, costo de la vivienda. Claro. Ahí es donde tenemos que plantearnos soluciones, ¿verdad? Como esa. Que los costos sean más accesibles. Que los costos sean más accesibles, que más gente pueda vivir en menos espacio. ¿Sí? O céntrico. Céntrico. Te digo que lo que vemos es la verticalidad, es parte de una solución, pero que se complementa con otras formas de densificar, como las unidades familiares. Condominios Constitución ha sido siempre un ejemplo de eso. Uh-huh. Generas comunidades, generas escalas humanas, generas que más personas convivan en un espacio, porque algo que se pierde a la expansión de la ciudad, pues es nuestra incapacidad de convivir tanto con las personas. Es más peligroso, son avenidas largas, es decir, vas perdiendo como sociedad también relación con el entorno, y eso pues es terrible. Y relación con las personas, y falta de hacer ejercicio, y pues muchos temas que pudiéramos aquí sumarle, ¿no? Entonces, bueno, y en resumen, creo que la parte vertical sí pudiera ser una solución. Sí, la parte vertical es una solución que, como todo, tiene que estar arropada de soluciones, sobre todo que van a cambiar la escala de nuestra ciudad. Es decir, parte creo de los errores, y es algo que en cómo vamos los datos nos dejan muy claro, es pensar en una solución para resolver un problema que requiere una serie de soluciones donde se incluye eso. En el tema del aire es clarísimo. ¿Es la refinería o son los carros? La respuesta son todos. Es decir, tiene que cambiar varias cosas a la vez. En el caso de la densidad es igual, desde nuestro punto de vista. Hay que generar una serie de soluciones que además permitan que la vivienda sea más accesible y que den incentivos para que en un mismo espacio puedan convivir diferentes tipos de desarrollos que lleven a las premisas que todos esperamos. Oye, que toque cerca, que pueda convivir, que no tenga que moverme siempre en carro, porque creo que esa es parte del desgaste de una ciudad como esta. No sé si ustedes tengan alguna medición de cuánta gente ha llegado en los últimos 5 años, ¿sí? De otras ciudades o de otros países, o solamente tienen cómo se han movido de un municipio a otro. Pues mira, esos son los datos reales, oficiales, de cuánta gente se mueve a Nuevo León, los maneja INEGI, pero son a tasas en Nuevo León, depende del municipio y depende de la región, pero estamos hablando que de manera periódica entran más de 100,000 personas. Okay. Depende del periodo de tiempo y depende del municipio, pero son tasas que llevaron en el último corte censal a hacer que municipios en la región periférica fueran los de mayor crecimiento en México, mayor crecimiento poblacional, porque pasas de municipios como Pesquería, que tenían 20, 30,000 habitantes, a tener más de 150,000. Entonces, o sea, ahí se ve reflejado que al año entran al estado 100, 250,000 personas más, y que van sumando una población. No solo hay migración de México, que es la mayor, sino también
desde luego de otros países que a veces se quedan en tránsito hacia Estados Unidos, pero también mucha migración dentro de Nuevo León para favorecer estas regiones. Favorecer me refiero moverse por condiciones económicas y de incentivos laborales a las regiones de la periferia. Entonces esto va generando diferentes fenómenos que bien canalizados pueden ser positivos, pero que si no hay una política pública detrás, pues todas las partes quedan desprotegidas, incluyendo las personas migrantes. No hay un orden. No hay un orden, no hay derechos para las personas que llegan, no hay una organización con los territorios, sí. Sin duda, te digo, no es ni bueno ni malo el fenómeno. Es un fenómeno que pasa, pero que sin duda queda mucho por hacer para que realmente para Nuevo León y para las personas que lo hacen pueda ser algo de beneficio. Ustedes, como yo lo que veo, por ejemplo, son muchos coches que solamente va una persona manejando. ¿Sí? Y hace poco me platicaron de una aplicación que se llama Pool, donde tú ves qué coche va hacia tu rumbo y que pues no le puedes pedir ride, simplemente es como que como si lo contrataras como si fuera un Uber de paso para que te lleve a tu destino. ¿Sí? ¿Ustedes creen que esa es una buena solución? Pues nosotros, como en el tema que hablamos de desarrollo urbano, tenemos que pensar en soluciones. Mira, los datos de la encuesta nos arrojan que en promedio el vehículo va ocupado por 1.4 personas. Es decir, muy poco. Una persona. O sea, si redondeas hacia abajo es una persona por vehículo. Eso es parte de lo que hace la situación insostenible. Todas las aplicaciones e innovaciones y adiciones que haga el sector privado, como en los casos de la densidad o en aplicaciones, creo que deben considerarse como parte de la solución. Vienen a sumar. Vienen a sumar, pero la rectoría y quien debe ofrecer una salida real, me refiero en el largo plazo, pues es el gobierno, es la política pública que debe ordenar, que no dependas, porque al final ese tipo de situaciones te pone a depender de que si tienes celular, o sea, sí, tiene varias condicionantes que, insisto, suman, pero la solución de fondo es que el gobierno provea de alternativas de regulación que genere los incentivos, las capacidades para que cualquier persona, independientemente del sector socioeconómico en el que esté, tenga alguna alternativa. Algunos preferirán irse en scooter al trabajo porque lo permite su situación, pero algunos caminando de forma segura. Claro. Entonces, en este caso es igual. Todo suma, pero no excusa al Estado de proveer las soluciones. Y va desde las banquetas, porque hay en partes que no hay banquetas para que camines y que hagas menos tiempo. O sea, te expones mucho a que alguien te atropelle. Las banquetas es uno de los servicios públicos peor evaluado en la encuesta. Cada año reiteramos cerca de 8 de cada 10 habitantes piensa que no hay banquetas suficientes, que no están seguras, que en su recorrido, les preguntamos, varía mucho entre municipios, pero si en su recorrido cuenta con las banquetas necesarias, la mayoría no cuenta con las banquetas necesarias ni siquiera para hacer su recorrido. Ya ni hablemos del tema de sombra, que es un factor que tendría que motivarse. Si uno camina en 35 grados por sombra o fuera de ella, hace toda la diferencia. Claro. Si no tienes sombra, no lo haces. Si tienes sombra y es un recorrido no tan largo, claro que te puedes animar a hacerlo. Entonces, las banquetas es un ejemplo de un servicio público que tendría que ser parte de nuestra estrategia para resolver todos estos temas, ¿verdad? Oye, pues ustedes, la verdad es que tienen mucha información, muchos datos muy relevantes que nos ayudan a hacer conciencia de estos puntos que ahorita hablamos, como ahorita tocamos mucho el tema de la movilidad, pero creo que hay otros temas, ¿sí?, que salen en las encuestas. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Todo lo ven en nuestra página comovamosnl.org y en nuestras redes Como Vamos NL. Cualquier red ahí nos encuentran y ahí continuamente estamos
pues invitando a la reflexión a partir de los datos, que es lo más valioso. Y creo que todos tenemos que participar, ¿no? O sea, tenemos que ir sumando, tanto gobierno como iniciativa privada, como ciudadanos, pues para que estas encuestas vayan siendo pues más atractivas, ¿no? O sea, o más cómodas para todos. De eso se trata, y al final, si queremos que la situación cambie, creo que todas y todos tendríamos que pues ser ciudadanos, ciudadanas más activas, más exigentes, y pues este es un canal para sumar. Ok, pues encantados de tener aquí Cómo Vamos, ¿sí? Ya para cerrar, Luis, no sé si quieras anunciar dónde te podemos seguir a ti, a tus redes sociales, ¿sí? Y dónde te encontramos toda esta información que creo que es muy relevante para toda la sociedad. Desde @Café Diario en Instagram podemos ponernos en contacto, y toda la información en las redes de Cómo Vamos, ahí la compartimos continuamente y con mucho gusto para pues abrir también conversación. Oye, pues muchas gracias por estar aquí en Metro Podcast, ¿sí? A nosotros saben dónde nos encuentran, en Instagram, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music y en todas las redes. También tenemos un canal de YouTube que está igual como Metro por Metro Opciones Inmobiliarias, y muchas gracias por estar aquí y compartir toda esta data tan importante para la comunidad. Al contrario, gracias.